Hola, ¿qué tal médicos? Vamos a revisar el tema de cáncer de próstata. Recuerda que esta va a ser la causa más común que afecta a los hombres, especialmente arriba de 50 años, y se cataloga como el segundo cáncer más frecuente en hombres. Esto es seguido al cáncer de piel. Factores de riesgo importantes que debemos de tener en cuenta en nuestros pacientes: una edad avanzada de 50 años, historia familiar, descendencia afroamericana, que tengamos la coexistencia de BRCA2 o síndrome de Lynch y algunos factores dietéticos como la ingesta elevada de grasas saturadas y de calcio. Esos pacientes tradicionalmente se van a presentar de forma asintomática. Generalmente no es fácil identificar algún síntoma específico al momento de yo hacer el abordaje diagnóstico. Algunos cánceres de próstata inclusive se pueden encontrar de forma incidental. Entonces, aquí es por eso que la prevención tenemos que enfocarnos para realizar tamizajes oportunos de los pacientes. Pueden presentar algunos síntomas como síntomas de infección del tracto urinario baja complicada, como son la hematuria, retención urinaria, incontinencia y dolor en flancos. Cuando el cáncer avanza más, pues van a empezar a aparecer síntomas constitucionales, dolor óseo, déficits neurológicos y linfedema. En la exploración física, nosotros vamos a poder identificar que los pacientes pueden tener la presencia de nódulos localizados, indurados sobre superficies lisas. Podemos tener un aumento del tamaño de la próstata, asimetría, y además también podemos encontrar nódulos no dolorosos. Sin embargo, para poder yo llegar a hacer el diagnóstico a través de una exploración rectal digital, debo de tener en cuenta lo siguiente, que se va a realizar siempre que nosotros tengamos un antígeno prostático específico elevado. Muy bien. Por tanto, tenemos que reconocer que esta exploración, la rectal digital, va a tener un valor predictivo positivo bajo. Siempre tiene que ir acompañado de un PSA elevado para yo poder tener realmente una utilidad. Generalmente la mayoría de los cánceres de próstata son localizadas en las zonas periferias, también en el lóbulo posterior, siendo esto muy contraste con la hiperplasia prostática benigna que ya hemos estudiado, que se va a desarrollar principalmente en la zona transicional de la próstata. El antígeno prostático es un estudio que me ayuda a saber o a realizar screenings oportunos de pacientes que tienen factores de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y va a haber varias indicaciones específicas como que yo tenga la sospecha de cáncer de próstata, como screening de cáncer de próstata, siendo esta una estrategia un poco controversial, o monitoreo en la recurrencia del cáncer de próstata. ¿Cómo voy a estar interpretando los valores? Bueno, pues el antígeno prostático específico sale menos de 2.5, el tener un cáncer de próstata es muy poco probable. Si se encuentra en 2.5 a 4, es posible en pacientes sintomáticos, y si está arriba de 4, tenemos una probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, y esto va a depender del valor. De 4 a 10, 25%, y mayor de 10, vamos a encontrar más de 50% de probabilidad de tener un cáncer de próstata. De igual forma, los niveles de antígeno prostático específico libre, este generalmente va a tener valores muy bajos cuando nosotros tenemos cáncer prostático. No olvidar que los inhibidores de la 5-alfa reductasa pueden suprimir la producción de antígeno prostático específico. Por ende, tenemos que tener en cuenta a los pacientes que están con ese tipo de tratamiento, considerarlo como parte del abordaje para yo definir si ese paciente tiene riesgo o no tiene riesgo. Una vez que yo tengo un antígeno prostático específico y por ende yo le realizo un examen digital rectal y este sale con sospecha, ¿ok?, de tener algún tipo de lesión, bueno, pues entonces nos vamos a ir hacia tomarle una biopsia a este paciente. Recuerda que las indicaciones de biopsia entonces van a ser sospechas de cáncer prostáticos y en pacientes que tengan más de 10 años de expectativa de vida. Si el paciente tiene un año de expectativa de vida y tenemos la sospecha de cáncer de próstata, pues no hay una indicación como tal de realizarle un estudio de biopsia prostática. Cuando nosotros tenemos las siguientes, pues hay que tener y considerar la biopsia. Entonces, ¿cuáles son esas indicaciones que te había estado diciendo? Bueno, cuando tenemos un antígeno prostático libre, ¿ok?, que se encuentra arriba de 4 o arriba de 10, ya dijimos que son 25 y 50% de probabilidad de cáncer de próstata, entonces, pues tú debes de realizar una biopsia prostática. Considerar siempre las biopsias innecesarias, ¿ok? Por ejemplo,
cuando yo tengo un antígeno prostático específico libre que se encuentre muy elevado, recuerda que esto es incongruente con un cáncer de próstata, porque ya dijimos que generalmente los valores bajos se relacionan con cáncer de próstata, ¿ok? Cuando el antígeno prostático específico libre se encuentra menor del 10 al 20% del total, o sea que se encuentra bajo, ahí sí tenemos una alta probabilidad de cáncer de próstata y pues sí sería recomendado realizar una biopsia prostática, ¿ok? Cuando tenemos la densidad del antígeno prostático específico menor de 0.8, pues también te sugiere poca probabilidad de cáncer y aquí tampoco sería muy encaminado el tomarle una biopsia al paciente. Siempre es importante realizar antes una resonancia magnética de alta definición y recordar que va a haber indicaciones, por ejemplo, de screening con genes, como el gen del antígeno 3 de cáncer de próstata, que me ayuda a reconocer algunos pacientes que puedan tener una indicación o no de toma de biopsia. Los hallazgos cuando yo les realizo una biopsia prostática, pues es la presencia de glándulas prostáticas que pueden o no estar sospechosas. Y de acuerdo a las características morfológicas, yo las voy a clasificar en lo que estamos viendo en el recuadro, que es el patrón de Gleason. Voy a, con este patrón, definir un puntuaje y voy a agrupar de acuerdo a los grados. Siempre recomendable, vemos las 3 recomendaciones que te estoy poniendo de la guía de práctica clínica, realizar una biopsia transrectal a pacientes con tacto rectal anormal o antígeno prostático específico mayor de 10 nanogramos sobre mililitro confirmados. Muy bien, siempre recuerda que tenemos que verificar que el paciente no se encuentre con inhibidores de 5-alfa reductasa, ¿ok? Porque me puede alterar algunas veces los valores, o que tenga prostatitis, que puede elevarte también el antígeno prostático. Se recomienda siempre ofrecer una evaluación y recuerda, los pacientes que se encuentran entre 4 y 10 nanogramos sobre mililitro, siempre se recomienda hacer un examen dígito rectal, ¿ok? Y estar evaluando adecuadamente porque esos pacientes, si están asintomáticos, tienen 25% de probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata o de tener un cáncer de próstata. Cuando los valores se encuentran menores de 4 nanogramos sobre mililitro, se debe considerar adecuadamente el riesgo en este paciente. Si tú le vas a realizar biopsia a los pacientes, se recomienda no estar utilizando aspirina o suspender el uso de la aspirina para no interferir con sangrados. Una vez que yo tomo la biopsia, voy a recurrir ahora sí al patrón de Gleason, que es lo que yo estoy viendo en la pantalla. Y aquí, si te fijas, nos van a poner de acuerdo a la capacidad de reconocer las glándulas, si nosotros ya estamos viendo pinzamientos o agrupaciones neoplásicas o cuando ya no tenemos ni la más mínima existencia de las glándulas y no las podemos reconocer. Entonces, de 1 a 3, nosotros hablamos de glándulas reconocibles, 4 cuando son muy pocas las que podemos reconocer y 5, ninguna es reconocible. Y con esto nosotros ajustamos un valor numérico. Dependiendo, ahora nos pasamos con el score de Gleason. El patrón más común, ¿ok? Y el segundo patrón más común, podemos suponer. El paciente generalmente se presenta en la mayoría de los casos con un patrón de 3. Son glándulas reconocibles, no tan como el número 1, pero estamos viendo que la mayoría se encuentran un poquito más amplias. Estamos viendo en las imágenes de el primer recuadro de 1 a 3, 1, 2 y 3. Sería en ese orden de primero 1 en la parte superior izquierda del cuadrito, 2 y 3. En el segundo patrón más común, supongamos que ese paciente, la mayoría de las ocasiones encontrábamos glándulas normales, pero no era el patrón más común. El patrón más común era 3. Entonces, este paciente tiene 3 más 1. Entonces, este es un Gleason, un puntaje de Gleason menor de 6. Por ende, la estratificación o el riesgo es 1. Sin embargo, supongamos que la mayoría de las glándulas nosotros no las podíamos reconocer, o sea, es un patrón 5, y el segundo patrón más común son poco reconocibles, o sea, un 4. Entonces, 5 más 4 es igual a 9. Entonces, ese se va a estratificar como un grupo, como estamos viendo en la pantalla, 5. Y esto me ayuda a mí a definir qué tanta probabilidad o qué tan severo puede ser el cáncer de próstata. ¿Cuándo voy a volver a repetir una biopsia prostática en casos normales? Nos ponen aquí la evidencia de la guía de práctica clínica. Cuando yo tengo un antígeno prostático que se eleva
un tacto rectal sospechoso, imágenes de resonancia magnética que me sugieran alguna lesión que no estoy viendo, proliferación pequeña acinar atípica o neoplasia intraepitelial prostática multifocal de alto grado. Esas van a ser las indicaciones de repetir una biopsia en un paciente que tuvo un resultado negativo. Una vez que yo confirmo el diagnóstico de cáncer de próstata, viene la parte de la estadificación. Y recuerda que para la estadificación nosotros vamos a estar utilizando diversos estadificadores. Uno de ellos pues, es el TNM, que casi siempre nosotros lo conocemos, o si no, vamos a utilizar otros. Aquí generalmente vamos a dividir el cáncer en 3 grupos: cáncer de próstata localizado, cáncer de próstata avanzado localizado y cáncer de próstata con metástasis. Recuerda también que cuando yo hablo de cáncer de próstata localizado, generalmente, de acuerdo a la clasificación de TNM, me va a hablar de un T1 o T2. Cuando ya tengo extensión más allá de la cápsula, generalmente me habla T3. Y cuando yo tengo afectación de METs a distancia o a otros órganos, ya me va a estar hablando de un T4. Dependiendo del sí o no involucro a los ganglios linfáticos, voy a tener N0, N1, y dependiendo de las METs, voy a tener M0 o M1. Entonces, yo con estos datos, ya sea si yo lo estoy definiendo con cáncer de próstata localizado o de acuerdo al TNM, yo voy a estadificar de acuerdo a los grupos de riesgo, la etapa clínica, la escala de Gleason, y con esto agrupo grupos de riesgo. Muy bien. Supongamos un ejemplo. Tengo un paciente que tiene un grupo de Gleason 5, ¿ok? Entonces, yo me regreso y veo que el grupo de Gleason es 5 y el puntuaje de Gleason es un 9, como el último caso que habíamos visto. Entonces, ese paciente yo lo puedo catalogar que se encuentra en 8 a 10 de acuerdo a la escala de Gleason. Eso ya es un paciente de alto riesgo, ¿ok? Entonces, es por eso que yo tengo que complementar tanto las características del TNM como también la escala de Gleason y los niveles de PSA sérico. Ya dijimos que cuando tenemos un PSA sérico mayor de 10, es muy probable, más del 50% de los casos, se va a tratar de un cáncer de próstata. Una vez que yo estadifique a mi paciente, el último paso pues es definir el tratamiento, y esto va a ser dependiendo del tipo o del riesgo que tiene mi paciente. Voy a tener bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Los pacientes que tienen riesgo bajo, que me hablan de T1, T2A, o un antígeno prostático específico menor de 10 o un Gleason 6 o menor, aquí les vamos a dar vigilancia activa, vigilancia expectante, o les podemos realizar una prostatectomía radical con radioterapia externa, ¿ok? Y además también braquiterapia. Cuando tenemos un riesgo intermedio, de igual forma, aquí vamos a tener el T2, pero ya va a ser B, y un antígeno prostático de 10 a 20 y un Gleason de 7. Esos pacientes se va a recomendar una prostatectomía radical y radioterapia externa. Cuando tenemos alto riesgo, aquí estaremos hablando de un T2C, un T3. A esos pacientes se les va a estar, vamos a encontrar un antígeno prostático arriba de 20 y tendremos un Gleason de 8 y 10. Esos pacientes se van a ver beneficiados con radioterapia externa, con terapia de derivación androgénica y prostatectomía radical con linfadenopatía pélvica extendida. En el cuadro que nosotros vemos al lado nos ponen las distintas opciones que podemos utilizar para el tratamiento de acuerdo a si se trata de una enfermedad localizada de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Cuando es una enfermedad localmente avanzada, que yo me estaría saliendo del recuadro que habíamos visto, y aquí ya el paciente se vería beneficiado con terapias de supresión hormonal neoadyuvantes, radioterapia radical más terapia de supresión hormonal adyuvante con prostatectomía radical y linfadenopatía pélvica. Y ya cuando se encuentra con una enfermedad metastásica, pues entonces nosotros vamos a realizar como tratamiento inicial una terapia de supresión hormonal, y si es resistente, pues ya vamos a utilizar alguno de los otros quimioterapéuticos que estamos viendo ahí en pantalla, los de primera línea y los de segunda línea. Con eso terminamos la clase de cáncer de próstata. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda o pregunta al respecto.